a sus hijos. Aquí tenéis estos estremecedores cuadros. Perdón, doctor, disculpe que lo interrumpa, Sí, no. pero estamos viendo la pantalla de la doctora Pérez Marruecos. No estamos viendo su charla. ¿No? No. La doctora Pérez Marruecos, por favor, si podría anular su pantalla. Disculpe, doctor, que lo interrumpa. Sí, sí, claro. Ahora creo que sí. ¿Sí? ¿Se ve? Ahora, si podría empezar nuevamente. Sí, sí, Perdón. vamos a repasarlo un poco. Sí. ¿Se ve ahora? ¿Se ve bien la pantalla? Yo no. Yo la estoy viendo, doctor. ¿No? Habría que ampliarla. No, se la está viendo. Ahora se ve bien. ¿Se ve bien ahora? ¿El resto ve bien la pantalla? Dicen que no. No. No la ven bien. No, sí. Perdón, la pantalla del doctor se está viendo, pero lo que tienen que hacer es fijar la presentación del doctor, donde dice presentación Javier Sierra, aprietan el alfiler. De ese modo se fija en la pantalla central, la pantalla del doctor Javier Sierra. Ahí está. ¿Se ve o no se ve? Ahora sí. ¿Sí? Yo sí. ¿El resto? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? Sí. Vale. Perfecto. Bien. Entonces, Perdón, doctor. seguimos. Cada ¿sí? uno. Sí, por Vamos a favor. retroceder un poco. Decíamos que el saturnismo es una enfermedad común a muchos pintores. Fue Caravaggio, Goya, Michelangelo, Fortuny, Van Gogh, Portinari y muchos otros tuvieron esta intoxicación por plomo. Y es una intoxicación por plomo porque muchos pigmentos usados en las pinturas contenían diversos compuestos de plomo. Óxidos de plomo, cromatos de plomo, antimoniatos de plomo, etc. Entonces se le dio a esta intoxicación el nombre de saturnismo, porque el plomo era identificado con Saturno por los antiguos alquimistas medievales, con este símbolo que parece una H con una cruz arriba. Entonces, esta identificación del plomo con el dios Saturno es curiosa, porque el dios Saturno, enloquecido, devoró a sus hijos, como veis en estos dos cuadros estremecedores del Museo del Prado, uno de Rubens y otro de Goya, y es curioso porque la intoxicación por plomo provoca una encefalopatía con agresividad, con irritabilidad y con locura. Es curiosa esta coincidencia. No se llama saturnismo por esto, pero es una coincidencia curiosa. No solo los pintores. Disculpe que lo moleste nuevamente, doctor. ¿Sí? Parece ser que seguimos con un problema. Algunas personas no están viendo la presentación. Lo curioso es que yo sí la estoy viendo. Entonces, va a ser importante que traten, por favor, de fijar. El doctor Sierra, dentro de las personas que están en la reunión, tiene dos apariciones. Una que es él, la computadora de él, y otra que es la presentación. Entonces ustedes tienen que buscar donde dice presentación y a esa fijarla en la pantalla. ¿Yo tengo que hacerlo? No, usted se ve perfectamente. Las personas, porque cuando usted habla, se aparece la imagen, aparece usted. Pero hay que fijar lo que es, ahí aparece usted ahora. Sí. O sea, cuando hace la presentación, los demás tienen que fijar la pantalla presentación. Los demás. Para que esa es la que se vea. Está quedando guay. Perfecto, ¿lo han resuelto? Por favor, los que han puesto que no lo veían, ahora se ve, perfecto, ¿sí? Profesora Tania, ahora veo también, perfecto, está resuelto. Bien. Muy bien. Podemos continuar y disculpe la interrupción, doctor. Nada. Entonces, no solamente eran los pintores, porque también, por ejemplo, la reina Isabel I Tudor, reina de Inglaterra, la llamada reina virgen, se maquillaba con un maquillaje de la época que se llamaba cerusa veneciana,
que era carbonato de plomo con clara de huevo y trazas de arsénico. Y este maquillaje tan tóxico se lo puso toda su vida porque le gustaba mucho aparecer con una tez muy blanca, muy pura, y siempre se estaba maquillando con esta cerusa veneciana, hasta el punto que hay quien piensa que acabó muriendo intoxicada por este maquillaje. O sea que podemos ver cómo diversos tóxicos se pueden esconder en sitios algo impensados. ¿Y qué es el saturnismo? ¿Cuáles son los principales síntomas del saturnismo? Pues produce un dolor abdominal agudo, náuseas, vómitos, una afectación del sistema nervioso central, con cefalea, irritabilidad, agresividad, amnesia, depresión, alucinaciones. Puede afectar también al riñón, causando una nefropatía y una polineuropatía por desmielinización. Es decir, los nervios pierden su cobertura de mielina y se ve como esta mano que vemos a la derecha, estas manos péndulas, como que se cae la mano. O el pie equino, que se cae el pie y queda como el pie de un caballo. También puede presentarse ataxia y convulsiones, la piel lívida y en la boca el ribete de Barton, que es este ribete negro alrededor de los dientes, en las encías, que además se acompaña de un poderoso gusto metálico, porque no es nada más que un depósito de plomo a este nivel. El saturnismo es una intoxicación crónica por plomo acumulado en el organismo durante años. Aquí vemos que a 10 nanogramos por mililitro ya se pueden presentar algunos síntomas, a 100 nanogramos por mililitro se presenta el cuadro completo y a 150 nanogramos por mililitro se ocasiona la muerte. En los huesos se puede ver también los depósitos óseos, como esta línea densa metafisaria, y también hay una anemia sideroblástica. Bueno, yo sé que aquí hay muchas personas que no son médicos, quizás esto es un poquito más árido, pero no me voy a extender mucho en estos aspectos más clínicos. No solo el plomo, también hay otros tóxicos en las pinturas que pueden acechar a los pintores. Por ejemplo, el arsénico. El arsénico saben que es un producto muy tóxico. Todos sabemos, pues, por las novelas de Agatha Christie, por las películas, ¿no?, que el arsénico se ha usado profusamente para envenenamientos. Y la voz deriva del griego arsenikon, que quiere decir viril. Y dices, bueno, pues ahí no hay mucha relación. Pero el persa zarnik, que alude al arsénico, quiere decir oro. Y esto es así porque el arsénico se extrae de una piedra, el oropimente, que es sulfuro de arsénico, que se produce, el oropimente quiere decir aurum pigmentum en latín, y se utilizaba para el color amarillo limón de las pinturas. Hay otra variante que es el rejalgar, que es un sulfuro de arsénico natural, que en este caso viene del afgano, que quiere decir rajalgar, polvo de la cueva, porque se extraía de las paredes de las cuevas, y que se usaba para hacer el color amarillo anaranjado. Los alquimistas, ni que decir tiene, que esto les encantaba, porque en la búsqueda de la piedra filosofal que lo convertía todo en oro, pues este color dorado de estos minerales de arsénico, pues les encantaba. ¿Dónde encontramos el arsénico? En un museo. Pues lo podemos encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, en Barcelona, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que les recomiendo que visiten cuando vengan a mi ciudad, pues lo podemos encontrar en el frontal de Esquius, que es esta pintura románica, en estas zonas anaranjadas que rodean a la almendra mística. Esto no es nada más que oro pimente. La cúpula de la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, también todos estos dorados son oro pimente. En la pintura de Jan Davis de Hem, en el Rijksmuseum de Ámsterdam, encontramos este cítrico que les he señalado con un círculo. Es un cítrico que con el tiempo ha perdido un poco el color, parece un poco como pasado, pero es también pintado con oro pimente, con
derivados de este mineral. Y también en esta pintura de Vincenzo Morosini, de Tintoretto, de la National Gallery, los ribetes de este retrato pues también presentan trazas de arsénico. El color verde esmeralda fue un estallido de luz cuando se pudo obtener, porque no siempre ha habido todos los colores. Los colores se han ido incorporando a la pintura según las investigaciones químicas que se realizaban. En 1775, Carl Wilhelm Scheele obtuvo el verde de Scheele, que era un verde precioso, un verde muy bonito que atraía mucho a la gente. En 1808, un farmacéutico, Friedrich Rusch, obtuvo un compuesto más estable de este mismo verde, disolviendo el cardenillo, que es el óxido de cobre, con ácido arsénico. Y así, según esta reacción química, obtenía este preparado. Y en 1814, Wilhelm Sattler lo comercializó como pintura y se conocía con diversos nombres. El verde de París, el verde esmeralda, el Schweinfurter Grün, porque se hacían en la ciudad de Schweinfurter, el verde emperador, hasta que todo esto era un secreto, no se sabía cómo se realizaba la síntesis, pero en 1822, Justus von Liebig, que era otro farmacéutico, descubrió la composición y la síntesis de este pigmento. Y fue, naturalmente, el estallido del verde. Entonces, la fiebre del verde, el arte, lo utilizaban los prerrafaelitas, los impresionistas, en los vestidos. A las damas les encantaba ir con este color verde tan luminoso, con el papel de revestir las paredes. Hasta que, en 1844, Carl von Basedow alertó sobre la posible toxicidad de este verde. Y es porque en estos papeles de las paredes muchas veces podía anidar un hongo, el Penicillium brevicaudis, y podía liberar vapores tóxicos, vapores arseniosos, que eran venenosos. Hasta el punto que en 1867 se le encontró una nueva aplicación. Fue usado como insecticida, pero naturalmente como insecticida era un tóxico. Y en 1880 The Lancet confirmó la toxicidad. Poco después, en 1882, se prohibió el uso de verde de París. Lo encontramos en pinturas como las de Turner, de estas pinturas con estos colores verdosos, están elaborados con este tipo de color verde. Los impresionistas y postimpresionistas como Van Gogh, como John Everett Millet, de los prerrafaelitas, Edouard Manet, en esta música en las Tullerías, también usó este color verde. ¿Y qué produce el arsénico? ¿Qué puede producir estas pinturas verdes? Pues un cuadro muy variado. Puede producir dolores abdominales, náuseas, diarrea, un shock por miocardiopatía, afectación del cerebro con cefaleas, polineuropatía, convulsiones y coma. Puede afectar al riñón con glomerulopatía y tubulopatía, un edema agudo de pulmón y también una aplasia medular que acaba causando leucopenia y trombocitopenia. La intoxicación crónica por arsénico también existe. Y la principal muestra para los dermatólogos es esta hiperkeratosis puntata. Una cosa que hoy se ve poco, pero los dermatólogos ya algo veteranos, como yo, recordamos haber visto en nuestra juventud. ¿Y por qué? No era por ninguna pintura en este caso, sino por unas píldoras orientales, como os he puesto este anuncio aquí de la época, que tomaban las señoras para tener más busto, para tener más pecho. Entonces tomaban estas píldoras en cuya composición figuraba el arsénico. Naturalmente yo ya he visto muy pocos casos, porque ya eran señoras muy mayores las que vi en mi juventud cuando yo me iniciaba en la dermatología. También aparecen las líneas de Mees, que son estas líneas blancas en las uñas. Puede haber una neuropatía periférica o un cáncer de pulmón por inhalación.
y también cánceres de piel, sobre todo la enfermedad de Bowen o el carcinoma espinoso. Caravaggio. Caravaggio era un... Siempre se ha dicho que Caravaggio sufrió una intoxicación por saturnismo, pero además le pasaron muchas más cosas. Caravaggio era una persona difícil. Era muy pendenciero, tenía continuas peleas y en un momento determinado causó un homicidio, el homicidio de Renucci Tomasoni, al que lo mató cercenándole el pene y murió por hemorragia. Esto enfureció al Papa, lo desterró de Roma, se refugió en Malta, donde los caballeros de Malta le dieron refugio, naturalmente le dijeron usted vaya pintando, y por eso hay los Caravaggios preciosos que se conservan en Malta, y finalmente cuando el Papa ya le perdonó y volvía a Roma, murió súbitamente en Porto Ercole. Se ha hablado mucho de las enfermedades que podía tener Caravaggio, aparte del saturnismo, pero en un estudio paleopatológico que se ha realizado hace poco de sus dientes enterrados en el cementerio de Porto Ercole, no se ha encontrado ni brucelosis, ni tifus, ni paludismo, ni sífilis, sino que se ha encontrado una sepsis por Staphylococcus aureus. ¿Y por qué esta sepsis de Staphylococcus aureus? Que es una bacteria que infecta generalmente cualquier tipo de herida que se produzca. Pues porque pocos días antes de morir en Porto Ercole, Caravaggio tuvo una nueva reyerta, una nueva pelea y le causaron unas heridas de navaja y a consecuencia de estas heridas se infectaron y probablemente murió a consecuencia de esto. Andrea del Sarto. Andrea del Sarto es un pintor que se pintaba estos cuadros que os pongo aquí a la derecha, también era un gran pintor de Madonnas, y en este autorretrato fijaros que hay un carcinoma vasocelular pigmentado en el párpado inferior. No se ve mucho, quizás, en esta fotografía, pero es un carcinoma que los dermatólogos presentes reconocerán con cierta facilidad. Así que podemos ver que algunas enfermedades de los pintores las podemos diagnosticar por sus autorretratos. Michelangelo Buonarroti. Lo que más llama la atención del retrato de Michelangelo Buonarroti es esta nariz que tiene nariz de boxeador, ¿no? Tiene nariz de boxeador, y es porque tuvo una fractura nasal desde su juventud. Y esta fractura nasal fue secuela de una pelea que mantuvo con otro artista, con Pietro Torrigiano, porque Miguel Ángel era un poco ácido de carácter y se reía de las pinturas de Pietro Torrigiano. Pietro Torrigiano debía tener muy mal carácter y le propinó un puñetazo rompiéndole la nariz. A consecuencia de este hecho, Pietro Torrigiano fue expulsado de Florencia y se refugió en Sevilla, en Andalucía, en España. Entonces se dejó obras tan maravillosas como este San Jerónimo, esta talla preciosa de San Jerónimo, donde, por cierto, si la vemos con atención, es una talla donde se puede estudiar perfectamente la anatomía. La doctora Ferrara se refería en la otra charla de hace un mes de la anatomía que se puede ver en obras de arte, pues este puede ser un buen ejemplo. Si vamos al Vaticano, en las famosas estancias de Rafael, vemos este fresco, que es la escuela de Atenas, donde los filósofos atenienses tienen la cara y el tipo de los artistas del momento. Aquí en el fondo, sobre la puerta, reconocemos a Leonardo con este señor calvo, ¿no? Y aquí sentado un poco más en primer plano, vemos a Heráclito, pero que en realidad es Miguel Ángel. Miguel Ángel, que si lo vemos de más cerca, pues vemos que tiene las piernas muy hinchadas. Sabemos que Miguel Ángel tenía una litiasis renal, y es posible que esto pudiera corresponder a un edema por nefropatía.
Michelangelo Buonarroti, además, era un prolífico escultor, como sabéis, y tenía una artrosis por desgaste en sus manos. Aquí vemos con estas flechas cómo hay estos nodos que denuncian esta artrosis por desgaste. En sus últimos años esto le causó una seria dificultad para esculpir. En sus cartas él habla de gota, pero no nos parece que sea un diagnóstico muy preciso, más bien nos parece imputable a la artrosis. A los 77 años, en una carta a su sobrino, decía: escribir me causa una gran incomodidad. Aquí vemos otros detalles de las manos de Miguel Ángel, con estos nódulos, y aquí a la derecha la Pietà Rondanini, la obra que dejó inacabada Michelangelo, donde ya se puede intuir que tenía una cierta dificultad en esculpirla. El Greco es un pintor manierista que pinta figuras muy alargadas, caras y cuerpos muy alargadas, como vemos en esta resurrección del centro o en este crucificado de la derecha. Pero no siempre, porque vemos, por ejemplo, en el entierro del conde de Orgaz, en este detalle del entierro del conde de Orgaz, como el conde presenta una cara perfectamente normal. En 1913, un oftalmólogo aragonés, Germán Beritens, publicó un trabajo que se titulaba ¿Por qué el Greco pintó como pintó? Y defendía la hipótesis de que el Greco tenía astigmatismo. Esta hipótesis fue corregida, fue rebatida por el profesor de oftalmología Manuel Márquez en una polémica que duró unos cuantos meses. Perdón, unos cuantos años. Esto se alargó con el tiempo. Pero como vemos, también hemos de decir, y yo creo que el Greco no tenía astigmatismo. Personalmente creo que no tenía astigmatismo. Lo que pasa es que el arte también, aparte de reflejar la patología, refleja símbolos. Y el Greco pintaba de forma alargada porque quería expresar este simbolismo espiritual, esta ascensión celeste, y era una deformación de la realidad, pues como se produce en la pintura contemporánea y que él ya comenzaba a hacer. De hecho, es un claro precursor de la pintura contemporánea, con estas pinceladas, si os fijáis, estas pinceladas tan dispersas, casi abstractas. El crucificado, si miramos solo el fondo, es un cuadro abstracto totalmente. Pues yo realmente creo que no era astigmatismo. Hemos también de evitar la tentación, los médicos, de decir que todo está producido por las enfermedades. Este también es un tema que nos hemos de moderar un poco en este sentido. Hay más cosas aparte de la patología. Rembrandt nos dejó muchísimos autorretratos. Y en sus autorretratos podemos ver un autorretrato aquí en la parte superior, un autorretrato de juventud, como hay una ligera cuperosis en las mejillas y un poco en la nariz, y como en los cuadros de abajo, como esta evolución por los años va evolucionando también la rosácea, cada vez empeora más, hasta que al final realmente es una rosácea bastante importante. Otro pintor, Henri de Toulouse-Lautrec. Henri de Toulouse-Lautrec era noble. Aquí tenemos a la izquierda su escudo nobiliario de su familia. Era hijo de un conde, del conde Alphonse Charles de Toulouse-Lautrec-Montfort. Y la aristocracia europea en aquel momento tenía la tendencia a casarse entre familiares para conservar las propiedades, sobre todo agrícolas, los terrenos, las grandes propiedades. Entonces, si vemos el pedigrí de Henri de Toulouse-Lautrec, vemos que sus padres son primos carnales, y esto favoreció la aparición de la enfermedad de Toulouse-Lautrec. Una enfermedad que se manifestó desde la infancia, en una estatura inferior a la normal, y que además tenía continuas fracturas. La primera fractura fue al caerse de un caballo, pero luego se fue
fracturando miembros continuamente. Se han planteado muchas teorías sobre qué tipo de enfermedad tenía Toulouse-Lautrec. Se ha planteado la hipótesis del raquitismo, de una osteogénesis imperfecta, de una acondroplasia, de una pseudoacondroplasia, de una displasia epifisaria, hasta que se describió la pigmodisostosis en 1962, que al parecer hoy en día se acepta plenamente que era la enfermedad que le afectaba. ¿Y qué es la pigmodisostosis? También llamada osteopetrosis osteolítica o enfermedad de Maroteau-Lamy. Pignos quiere decir denso y ostosis la formación de hueso. Es una enfermedad genética autosómica recesiva muy rara, se da en menos de un caso por 100.000 habitantes, en el que aparece un gen, el gen UQ21, que muta y que actúa sobre los osteoblastos, actuando sobre la catepsina K, que es una proteína necesaria para la síntesis del colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, osteopontina y osteonectina. Como consecuencia, se producen áreas en que el hueso es mucho más grueso de lo normal, pignos, y otras en que hay una osteoporosis. Entonces, por eso se producen las fracturas, porque hay la convivencia de estas dos áreas perfectamente diferenciadas de un hueso muy fuerte, muy denso, pero al lado tiene una zona muy frágil. Y entonces se puede producir fracturas con mucha facilidad. Aquí vemos la herencia genética, como muchos son portadores sanos, hay uno que está enfermo. ¿Cómo se manifestaba esta enfermedad? Pues se manifestaba en muchos aspectos. Por ejemplo, en un cráneo voluminoso. Ya nos hemos fijado que tenía una cabeza más grande de lo normal en relación a su cuerpo. Una displasia clavicular con lo que caía el hombro. El hombro cae, no es un hombro normal. Había una fragilidad ungueal. Él siempre se metía las manos en el bolsillo porque para ocultar también la acroosteolisis de las falanges distales. Vemos aquí las radiografías y las manos de esta enfermedad. Había fracturas múltiples, por supuesto, un genu valgum que ocasionaba un enanismo, porque las fracturas iban produciendo una mengua de la talla. También había anomalías dentarias como caries, dientes cónicos, retraso mental y una otosclerosis. O sea que vemos toda una constelación de síntomas en esta enfermedad. Él mismo reconocía que se había refugiado en el arte al tener este problema que lo marginaba. Realmente, además, la aristocracia francesa lo rechazaba, no podía ir a los actos sociales que eran propios de su familia y se sentía absolutamente marginado. Y él se refugió en la pintura. Él declaraba, si yo hubiese tenido las piernas más largas, no habría pintado nunca. Y también decía, yo soy feo, pero la vida es bella. Y quería plasmar esta vida. Pero plasmó la vida que vivió. Entonces, en 1884, él se trasladó a París. Él era de un pueblo cercano a Toulouse, en el sur de Francia, y se trasladó a París, se instaló en Montmartre, que era el barrio bohemio, y allí se instalaba prácticamente a vivir dentro del burdel. Estaba en los prostíbulos y vivía allí prácticamente todo el día. Y plasmó estas imágenes de los burdeles con las prostitutas descansando, las prostitutas esperando la llegada de los clientes, la bailarina del can-can representándose él mismo con esta taza de café que se le va a caer encima de la cabeza. Tenía un punto de humor en su pintura. También la chica, la muchacha que se está preparando para un servicio ante la atenta mirada de la madame, y una pintura muy interesante para los médicos y especialmente para los dermatólogos y venereólogos, que es las chicas del burdel que se están preparando para la revisión médica y están haciendo cola ante el médico que las va a revisar, pero ya levantándose las faldas para agilizar los trámites. Otra de las características que había en estos ambientes de burdel era el alcoholismo.
En estos ambientes se bebía mucho. Y se bebía sobre todo esto, un licor verdoso, opalino, que se llamaba absenta. La absenta, ahora hablaremos de ella, es uno de los licores que tiene un mayor contenido en alcohol y además contiene hierbas que son alucinógenas. Toulouse-Lautrec siempre iba con este bastón. Veis que tiene un alma que es como un tubo de ensayo, donde llevaba una dosis de absenta para casos de emergencia, digamos, y siempre estaba preparado. Esto le ocasionó un alcoholismo importante. En 1897 tuvo una crisis de delirium tremens y que le obligó a ingresar poco después en un sanatorio para su desintoxicación etílica. Su madre lo llevó a un sanatorio para su desintoxicación etílica, pero evidentemente no sirvió de mucho y más tarde lo fue a buscar y murió en casa de su madre en el castillo de Montrome. Vamos a pasar a otro pintor, a Van Gogh, las enfermedades de Vincent Van Gogh. Van Gogh, una de las enfermedades que tuvo en su juventud fue una gonorrea. En 1881 había entrado en relación con Cien, el nombre familiar o de guerra de la Clasina María Hornig, que era una prostituta que estaba embarazada, era alcohólica y adicta al tabaco. Y probablemente a consecuencia de esta relación, pues en 1882 contrajo una gonorrea. Y le comentaba en una carta, durante 3 semanas he sufrido insomnio, un poco de fiebre y dolor al orinar. Los síntomas habituales en este tipo de enfermedad. En 1883 se separó de Cien. La gran pregunta es, además de la gonorrea, ¿contrajo una sífilis? Podría ser, porque 10 o 12 años más tarde él tuvo problemas psiquiátricos importantes, como sabéis, que según Vallejo Nájera podrían ser imputables a una neurosífilis. Es una teoría, no se puede confirmar, pero es una posibilidad. Pero además Van Gogh le presentó una serie de enfermedades que podían identificarse con todos estos diagnósticos. Para unos era neurosífilis, para otros epilepsia, brotes psicóticos, carácter esquizoide, alteración de la personalidad, alcoholismo, porfiria intermitente, trastornos bipolares, depresión. Todo esto gira un poco en torno a Van Gogh. Hay quien defiende cada uno de estos cuadros. Pero vamos a ver qué es lo que pasó. En mayo de 1889, él pidió el ingreso voluntario en el sanatorio de Saint-Rémy, porque se encontraba muy mal. Se encontraba muy mal y entró con el diagnóstico médico. En su historia clínica figura epilepsia. Puede ser, porque la epilepsia del lóbulo temporal puede provocar depresión, trastornos bipolares, episodios psicóticos agudos, alteraciones transitorias de la personalidad y carácter esquizoide. Cosas todas que confluían en la personalidad de Van Gogh. Pero también puede ser que tuviera una porfiria. La porfiria aguda intermitente, una enfermedad muy poco frecuente, menos de un caso por 100.000 habitantes. También tiene una herencia hereditaria autosómica dominante y hay una afectación hepática y del sistema nervioso. Pero, a diferencia de otras porfirias, no afecta a la piel, con lo cual lo tenemos mucho más complicado para diagnosticarlo un poco a través del arte. ¿Qué síntomas tiene la porfiria aguda intermitente? Pues tiene un curso intermitente, como dice su nombre, produce dolor gástrico, debilidad muscular, dolores en los brazos y en las piernas, insomnio, hipertensión, palpitaciones, retención urinaria, labilidad emocional, alucinaciones. Síntomas, todos ellos, que pueden ser compatibles con lo que le pasaba a Van Gogh. Como que la porfiria aguda es intermitente, es preciso evitar algunas cosas que pueden precipitar los brotes, como por ejemplo, evitar una exposición excesiva al sol, llevar una alimentación equilibrada y una abstención total de alcohol.
Ninguna de estas cosas las hacía Van Gogh. O sea que en este caso pues puede ser explicable que los brotes de porfiria aguda intermitente fueran de gran frecuencia. Van Gogh se había vuelto adicto a la absenta desde París. La absenta era una bebida muy de moda en aquel momento, en los ambientes bohemios, en los ambientes de artistas. Tiene una alta graduación alcohólica y además está elaborada con unas hierbas que son adictivas. Si a esto añadimos que Van Gogh también tenía pica e ingería cualquier cosa, lo primero que pillaba, bebía trementina. Si no tenía absenta, se bebía la trementina que usaba como disolvente de las pinturas. Mordía los pinceles, hacía de todo. Y en una carta dice: comprenderás ahora que el alcohol es una de las principales causas de mi locura y que a pesar de que actúa muy lentamente, me doy cuenta de que voy cayendo poco a poco. Esto era una carta, una de sus famosas cartas a su hermano Theo. Vamos con la absenta. La absenta también le llamaban el hada verde o el demonio verde, porque tenía este color tan característico. Es una hierba que está elaborada con ajenjo, Artemisia absinthium, matalauga, Pimpinella nisum, hinojo, Feniculum vulgare, entre otras hierbas. Y estas son sustancias que producen una cierta adicción. El ritual de la absenta es como lo vemos aquí a la derecha: se ponía el vaso, se ponía unos azucarillos encima, se encendía, se quemaba, entonces se fundían los azucarillos. Era todo un ritual. Había estas cucharillas con unos agujeritos típicas para realizar este ritual. Y era una de las primeras causas de alcoholismo en aquel momento. Abajo tenemos un cuadro de Víctor Oliva que representa el hada verde. Aquí vemos el hada verde como se aparece a un bebedor de absenta. Estos son los ambientes de los cafés, en un cuadro de Paul Gauguin, el café de noche de Arles. Aquí vemos otras representaciones de bebedores de absenta, por Degas, por Manet. Pablo Picasso también representó el bebedor de absenta en 1903 y la bebedora de absenta. Y un retrato del médico Dr. Gachet de Vincent van Gogh es muy interesante. Este era el médico que trataba Van Gogh. Era un médico que además era mecenas de pintores y de artistas, y él mismo pintaba algunas pinturas. No tenía mucho éxito, entonces pues se prefirió rodearse de artistas a los que financiaba. Fijaros lo que tiene en la mano. Lo que tiene en la mano son dos plantas, porque este era un médico aficionado a la homeopatía y utilizaba esta planta, la Digitalis purpurea. Ya sabéis que de esta planta se sacan los digitálicos, que hay que ir con mucho cuidado, porque si hay una sobredosificación puede causar la muerte. Y esta planta la utilizaba él para tratar algunas de los problemas de Vincent van Gogh. Por eso Van Gogh lo representó con esta planta. Y fijaros también en esta cara que tiene el médico. Una cara de color amarillo. Es una licencia artística, probablemente, pero puede que sea algo más. Porque, vamos a ver, Van Gogh tomaba abundante absenta. Y además, para las crisis maníaco-depresivas, le medicaban con Digitalis purpurea. La tujona, que está contenida en la Artemisia absinthium de la absenta, y además tomaba la santonina, la Artemisia marítima, para las gastralgias, que también sufría bastante de gastralgias. Y el doctor Gachet le daba estas plantas. Estas tres plantas tienen una característica común, que es que producen xantopsia. ¿Y qué es la xantopsia? La xantopsia es una alteración de la visión por la que se tiende a ver las cosas con un marcado color amarillo, como lo que aparece en los cuadros de Van Gogh. ¿Un recurso estilístico? Puede ser,
pero también es muy probable que Van Gogh realmente viera las cosas mucho más amarillas de lo que son. Y así lo dejó plasmado en su obra. Vamos a la historia de la oreja amputada, que es una historia muy conocida, tal vez una de las historias más conocidas de la historia del arte. Esta era la casa donde vivía, la casa amarilla también, como no, donde vivía Van Gogh. Y pasó una temporada que acogió en su casa a Paul Gauguin. Paul Gauguin pintaban durante el día y durante la noche se sentaban en estas sillas. Esta más sencilla de la izquierda era la de Vincent y la de la derecha, con esta palmatoria, con esta vela encendida un poco simbólica, era la dedicada a Paul. Cada uno se sentaba en su silla y tenían largas conversaciones que acababan normalmente con violentas discusiones, porque Van Gogh defendía que el arte tenía que plasmar la naturaleza y Gauguin defendía que el arte tenía que plasmar la imaginación. Entonces, bueno, son dos puntos de vista que en principio la gente no tiene por qué pelearse por esto, pero en todo este ambiente de alcohol y de plantas alucinógenas, pues pueden producir algún disparate. Y esto es lo que pasó el 23 de diciembre de 1888. Van Gogh se le habían juntado muchas cosas. Había recibido una carta pocos días antes, una carta que dibujó o pintó en uno de sus cuadros, que su hermano Theo le comentaba que se iba a casar. Su hermano Theo era su única esperanza en la vida. Era el que le daba dinero, el que le animaba, el único que le compró un cuadro, La Viña Roja, el que le escribía continuamente, el que le daba soporte moral. Van Gogh pensó que si Theo se casaba, todo esto se iba a acabar. Estaba muy preocupado. Además, había las discusiones terribles con Paul Gauguin, que cada vez eran más violentas. Además, había la pobreza, cada vez le preocupaba más y finalmente, naturalmente, estaba el alcohol. Todos estos ingredientes acabaron produciendo un brote psicótico y Van Gogh se cortó la oreja, que le llevó, como es sabido, a una prostituta, Raquel, que parece ser que no era ni prostituta ni se llamaba Raquel, sino que era una chica de la limpieza y que se llamaba Gabriel, pero todo el mundo le llamaba Raquel. Bien, entonces a partir de aquí se plantean algunos interrogantes. ¿Realmente se seccionó Van Gogh la oreja entera o solamente fue un lóbulo? Porque al cabo de un tiempo, Paul Signac, otro pintor, pasó por allí, hizo una visita a Van Gogh, se quedó un poco en su casa y comentó que se había cortado el lóbulo de la oreja. Por eso se aceptó esta cosa de que se había cortado el lóbulo de la oreja. Pero un escritor, Irving Stone, a mediados del siglo XX, escribió una biografía de Van Gogh y se documentó bastante. Fui a ver al único personaje que todavía vivía de aquella época, que era el Dr. Rey. El Dr. Rey era el médico que había atendido a Van Gogh. Aquí vemos abajo la pintura del pintor argentino Carlos Alonso, como imagina que fue la cura de Van Gogh. En realidad el Dr. Rey en aquel momento era un médico joven, pero estaba muy al corriente de los progresos de la medicina y lo vendó con un vendaje nuevo que era la seda de aceite. Lo vendó la oreja con este emplaste. Y cuando Irving Stone fue a ver al Dr. Rey, que ya era muy viejecito, el Dr. Rey le hizo este dibujo de cómo se había seccionado la oreja de Van Gogh y cómo había quedado en la parte de abajo solamente este pequeño muñón y por tanto hemos de concluir que Van Gogh se seccionó totalmente la oreja. Otra pregunta de historia del arte, ¿era sifilítico Paul Gauguin? Todo el mundo ha repetido que Paul Gauguin tenía una sífilis y que murió de la sífilis. Era un tema relativamente aceptado.
Bueno, no era una cosa rara. En aquel momento tenía sífilis casi todo el mundo. Según el dermatólogo Fournier, en París, a finales del siglo XIX, el 15% de la población o un poco más tenían sífilis. Esto es bastante. Y además pensar que no había un remedio para esta enfermedad, con lo cual la difusión de la enfermedad era terrible. Bien, pues esta pregunta de si era sifilítico Paul Gauguin se ha podido investigar. Siempre se había defendido que había muerto por sífilis cardiovascular, pero se ha podido investigar. Martin Badley lo investigó y lo negó en un artículo de la prensa de The Art Newspaper, porque encontró unos dientes en un frasco donde murió Gauguin, Tahití, con restos de pintura y pinceles cerca de su casa. Realizó el ADN y el ADN era compatible con el abuelo de Gauguin en un 90-99%. Y no encontró trazas de mercurio en los dientes. En aquel momento la sífilis se trataba con mercurio, con calomel, que es este frasco que está aquí a la izquierda. Era el tratamiento que se hacía para la sífilis, lo que había dado lugar a la famosa frase de pasas una hora con Venus y el resto de la vida con mercurio, ¿no? Pues hemos de concluir que si no había mercurio en los dientes, o Gauguin no tenía sífilis, o bien tenía sífilis y no se trató. Una de las dos cosas. Francisco de Goya. Francisco de Goya, al final de su vida, tuvo una serie de alteraciones patológicas, como sordera, alucinaciones, irritabilidad, en la época que pintó la serie negra, la serie que era una serie muy depresiva. Se han planteado varias hipótesis, que tenía sífilis, que estaba afectado de saturnismo y finalmente la última hipótesis es que podía tener un síndrome de Susak, que es una enfermedad autoinmune que cursa con microangiopatía tanto en cerebro como en retina como en el oído y puede ocasionar sordera. Otro pintor, Auguste Renoir, en 1897 tuvo un accidente de bicicleta y se fracturó el brazo derecho. Pero más tarde, en el curso de su vida, fue teniendo artritis reumatoide deformante. Fijaros en estas fotografías, fijaros en las manos completamente deformadas y que en los últimos cuadros tenía que pintar, atándose los pinceles a las manos. Esto también ha sido representado por la pintura de Carlos Alonso, con estos guantes que utilizaba Renoir, con estas manos deformadas por esta artrosis. Y si vemos la última pintura que pintó Renoir, podemos entender que mucho dominio de los pinceles ya no tenía. Era una pintura muy vaga, era una pintura muy impresionista, es cierto, pero que también estaba condicionado por esta alteración patológica. Otro pintor impresionista, Claude Monet. Claude Monet tenía cataratas. En 1912 le diagnosticaron las cataratas, pero él no quería operarse porque era muy amigo de Marie Cassatt y Marie Cassatt se había operado de cataratas, pero no había resultado muy bien. Entonces no se quería operar de ningún modo. 10 años más tarde, la agudeza visual del ojo derecho era 1/10 y el del ojo izquierdo era una simple perfección luminosa. En 1923 ya no pudo más y permitió que le hicieran una iridectomía y la extracción capsular del ojo derecho, que desgraciadamente se complicó. Y nunca aceptó ser intervenido del ojo izquierdo. Por esto tenía afaquia y cianopsia, veía las cosas cada vez más azules. Este es el jardín de la casa de Monet. Sabéis que tenía una casa en Giverny y tenía un jardín japonés que le gustaba mucho y prácticamente siempre pintaba su jardín. Por eso podemos seguir perfectamente la evolución
de estas cataratas, porque este es una fotografía de cómo es el jardín en realidad con el puente japonés sobre el estanque. Este es un cuadro de Monet pintado en 1899, antes de que tuviera estos problemas oculares. En 1922 vemos el mismo puente, pero con una visión completamente deformada. Y en 1924 con afaquia y cianopsia, y vemos cómo ya predominan mucho más los tonos azules y las formas son prácticamente imposibles de reconocer. Bien, en la pintura contemporánea hemos buscado a ver si encontramos algún pintor que represente sus enfermedades. Hemos encontrado una representación de psoriasis. Es muy raro. Los pacientes con psoriasis raramente les gusta exhibir su enfermedad. Hemos encontrado este pintor norteamericano, McWillie Chambers, que se realizó estos autorretratos con psoriasis. Y también otro joven pintor, Pascal Mie, todavía está vivo y se pintó a sí mismo con acné, cosa que también es muy rara. Pero fijaros en la expresión de la cara de la derecha, no está muy contento con su acné. Este es una prueba de las alteraciones psicológicas que puede producir el acné en los adolescentes. Bueno, pues nada más. Os he traído estos ejemplos un poco anárquicos, un poco sin una cronología muy precisa, pero hemos picoteado por diversos lugares de la historia del arte intentando meternos en la piel de estos pintores y en volver a vivir estas enfermedades que les hicieron sufrir, que en algunos casos terminaron con su vida y que naturalmente influyeron de forma decisiva en su estilo artístico. Espero que os haya gustado y quedo a la espera de vuestras preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Yo le voy a insistir con que podemos hacer para ordenar o escribir las preguntas en el chat, que va a ser mejor. Como bien dice Claudia, una excelente exposición con tanta cosa para conocer y ver. Así que hay un micrófono abierto que hace ruido. Si tienen alguna pregunta, de paso damos la bienvenida a que también llegó finalmente. Yo ya le pasé. Sí, una sola cosa, Vicenza. Dejé ya el link para el formulario por si alguien tiene que retirar, pero si no lo hacen al final. Okay. Ora sì, Vicenza. Sì, no, io sono molto contenta di questo racconto, perché poi segue un po' anche quello che ho presentato la volta scorsa, no? Sono i diversi punti di vista che aiutano la medicina, ma secondo me aiutano anche l'arte. Nel senso che questo tipo di attività dovrebbero essere integrate tra le due discipline. So che non è facile, però secondo me forse potremmo riuscire, o forse faccio una proposta, pensare di poter in qualche modo fare un'esperienza mettendo insieme le due discipline, quindi gli esperti di arte, gli esperti, anche gli studenti di arte, eccetera, e i professionisti della cura, i medici, perché in realtà si riscrive anche, si può riscrivere la storia dell'arte, o comunque come si può utilizzare l'arte per sviluppare l'empatia da parte del medico, quindi per sviluppare l'osservazione, insomma, delle capacità che possano permettere di comprendere il paziente. Anche chi studia arte in questo modo può avere degli elementi in più per comprendere l'artista, che ovviamente attraverso le sue opere, e quindi le opere parlano della vita dell'artista e, perché no, anche
dei suoi problemi di malattia e a volte con l'aiuto del medico possiamo riuscire a comprendere di più. Quindi grazie Xavier. Grazie a lei. Certo, le voy a contestar en castellano. Dígame. Haga fin de la presentación para que lo podamos ver. ¿Cómo? Que aquí te represento. Ah, Que todavía... termine la presentación, que todavía está presentando la pantalla y de esa manera... ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Vale, pues le ringrazio, doctoressa. Le voy a contestar en castellano para que entiendan todos. Yo antes comentaba con Valeria y con Francisco que naturalmente el conocimiento es único y la distinción entre ciencias y artes es una distinción artificiosa. Si nosotros vamos a un museo y somos médicos, naturalmente nuestros conocimientos médicos nos van a dar una visión diferente a poco que nos fijemos de la comprensión de las obras de arte. Y al revés, los estudiantes de arte también pueden contribuir con sus conocimientos a completar algunas facetas que a nosotros nos pueden faltar. Por eso es importante esta colaboración entre las disciplinas. Doctor, no sé si vio la pregunta del doctor Usandivaras. Sí, yo traté de Monet, pero naturalmente hay otras patologías en otros pintores. He traído solamente una muestra de artistas. Hay muchas más. Hay muchos otros artistas que presentaban alteraciones, claro. La doctora Carrara presentó una cardiopatía en Diquet, ¿no? El último día. La tetralogía de Falot en los autorretratos de Diquet. Ah, sí. Hay muchas otras patologías que pueden encontrarse. Claro, hoy me he limitado a hablar de artistas, pero también podemos buscar, si entran ustedes en el blog, en mi blog Un dermatólogo en el museo, pues muchas veces nos fijamos en patologías que están representadas en cuadros de arte, que se pueden diagnosticar. Y también es interesante fijarse en la evolución de las técnicas médicas a través de la historia del arte. Por ejemplo, vemos una representación de una operación en el Hospital de Saint-Louis por Herbex en 1885 y vemos que los médicos van a operar vestidos de calle, sin guantes, sin mascarillas, sin gorros. Y si vemos una representación de Chat, por ejemplo, años más tarde, vemos cómo se van incorporando los guantes que se incorporaron en el cambio del siglo entre 19 y 20, cómo se incorporan ya batas, cómo se incorporan mascarillas, cómo hay mucho más instrumental quirúrgico. Se puede ir viendo también el progreso de la medicina en este sentido. Hay muchas líneas que se pueden seguir, no solamente el diagnóstico, también líneas de pensar cómo era la medicina hace tiempo y qué hechos hicieron que fuera progresando. Es interesante pensar la medicina, es interesante ver cómo hemos llegado al conocimiento actual. Thank you very much. I'm Massimo Papi. I'm a dermatologist, and I appreciated very much your presentation. In this sense, in the sense that you are... Può parlare italiano, puoi parlare Parla italiano. italiano. Può parlare italiano. Bene. Sì. Tanto grazie per l'invito, grazie Vincenza e grazie anche a Valeria Cannata per l'invito. Io ho raccolgo con grande piacere questo invito di Xavier Sierra, in quanto sono sempre stato molto interessato. Una parte della mia attività è stata quella riguardante
the skin wounds, e quindi le ulcere cutanee, e ho pubblicato alcuni anni fa, ormai circa 12-13 anni fa, un articolo in cui il modo di medicare le ulcere cutanee, quindi l'evoluzione del modo di curare le ulcere cutanee attraverso l'arte, era veramente molto interessante. Quindi capire attraverso la storia dell'arte quello che gli altri esseri umani, anche quelli di secoli fa, facevano nella cura delle malattie, è un modo di confrontarsi con la nostra realtà e capire anche che molti esseri umani che ci hanno preceduto facevano cose molto simili a quelle che facciamo noi, e forse anche meglio. Quindi nella cura delle ferite fate attenzione che la storia dell'arte ci può dare tante indicazioni. Quindi grazie a voi, grazie soprattutto per aver ascoltato, per aver permesso di ascoltare una presentazione veramente molto molto raffinata. Grazie Xavier. Grazie a lei, grazie a lei. Respecto a esto que dice, es importante ver cómo se trataban las enfermedades en otro tiempo. Fijaros que actualmente tenemos la pandemia del coronavirus y las medidas que estamos utilizando son las mismas que se utilizaban a principios del siglo XX cuando hubo la epidemia de gripe. Simplemente confinamiento, evitar el uso de mascarillas, el distanciamiento social, las mismas medidas. Prácticamente estamos luchando con las mismas armas. Y esto nos tiene que hacer reflexionar también, ¿no? Se dice que la medicina progresa muchísimo. Sí, ha progresado mucho en algunos campos, pero no en todos. Y también hay muchas áreas que ignoramos todavía. Hemos de ser humildes en este sentido. Doctor, una pregunta. ¿Usted cree que, como recién mencionó, el tema de cómo la historia nos muestra en los cuadros una evolución de la medicina y como también algunos errores de la medicina? ¿Se puede servir el arte en ese sentido para desarrollar más el pensamiento crítico? Por supuesto. Es una cosa que los médicos hemos de tomarnos un tiempo para pensar la medicina. No solamente ejecutarla automáticamente, sino pensar en las repercusiones que tiene la medicina, los desafíos que nos plantea y un poco la filosofía de la historia de la medicina, que es muy interesante. Esto puede aportarnos realmente, aportarnos muchos datos y muchos puntos de reflexión y de cambiar nuestro comportamiento en algunas ocasiones. Por eso es que yo pienso que la historia de la medicina debería acompañar al estudiante de medicina a lo largo de la carrera, porque para mí es muy importante que el estudiante sepa cuál fue la evolución de la práctica médica para entender dónde estamos parados. Claro. Esto es muy importante. Y el arte es un testimonio de la historia. El arte es, en cierto modo, tan importante como cualquier documento escrito. Es una forma de ver las cosas con los ojos de las personas que existían antes. ¿Y cómo lo veían? Primero, cómo lo representaban. Segundo, qué es lo que representaban. Y tercero, qué es lo que les pasaba. Qué enfermedades tenían, qué problemas tenían. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, si vemos los Cristos románicos, las crucifixiones románicas, hasta el siglo XII, Cristo no sufre en la cruz, no tiene cara de sufrimiento, solamente una cara impávida, con algunas gotas de sangre quizás, muchas veces está vestido con una corona real, no una corona de espinas, y es a partir del siglo XIV cuando viene la peste negra y la humanidad realmente sufre mucho y hay una gran mortalidad que acaba con entre 1/3 y la mitad de la población europea, entonces Cristo empieza a sufrir. Y
su cara es de sufrimiento intenso, que se va acentuando cada vez más hasta llegar naturalmente al barroco, donde ya el sufrimiento llega a ser casi delirante, ¿no? Es muy curiosa esta representación de Dios, ¿no? El Dios feudal, el Dios de la Edad Media, no podía sufrir porque era un señor feudal y no podía estar sometido al sufrimiento. Era el Dios de justicia. En cambio, progresivamente se va humanizando. Lo mismo pasa con la representación de la Virgen. La Virgen románica está sentada, quieta, con el niño, como una reina en el trono de sabiduría. En cambio, la Virgen gótica se pone de pie, arquea la cintura, toma un aspecto más maternal, más de mujer. Se va modificando el criterio. Es muy interesante fijarse en todas estas cosas. Doctor, le voy a proponer un ejercicio. Yo soy el decano de la facultad y vengo y le digo, ¿cómo podemos incorporar el arte para los estudiantes de medicina? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, mi propuesta es que se pueden hacer muchas actividades, tanto a nivel de teórica como debates de este estilo que ustedes han empezado ya con la conferencia de la doctora Ferrara y con la de hoy, como visitas a los museos, visitas guiadas con visión crítica. Se pueden hacer muchas cosas, como buscar enfermedades en cuadros de arte, como buscar muchas cosas. Es una investigación que hemos de hacer todos. Hoy he recibido por Twitter una petición de un cirujano pediátrico que me solicita que está haciendo investigación sobre cirugía pediátrica. Y así, claro, cirugía pediátrica es una cosa muy concreta. A bote pronto a mí no se me ha ocurrido nada, pero lo tendré presente y seguramente si se busca se encuentra. Hay una pregunta acá del Pablo Cos. Doctor, ¿la está viendo? ¿La pregunta? Doctor Cos. La última. Acompañar a algún paciente, no lo he conseguido. Esto no, para representar su enfermedad, no. Esto no lo he hecho. Bien. Por favor, ¿tiene alguna otra pregunta para acá el doctor Sierra? Para no quiero monopolizar las preguntas. Tengo varias relacionadas con esta temática, pero quisiera que el público presente que nos acompaña y que les agradezco mucho el tomarse el tiempo para estar con nosotros y acá con el doctor Sierra, pueden formularlas, por favor. Voy a insistir entonces, por un lado también, tendría, digamos, siguiendo con la misma temática que le mencionaba, doctor, ¿qué papel le daría a que los estudiantes o los médicos produzcan arte? Porque en general los médicos producen mucho arte, pero como lo guardan en el interior, no lo muestran tanto, como lo dividen demasiado. ¿Ayuda a la práctica el hecho de ser artista? Yo creo que sí. En primer lugar, el representar una figura, tanto si es una figura general, como si es una figura con una patología, como si es una representación anatómica, te hace fijarte muy bien en los detalles. Y entonces para representar esto te tienes que meter dentro de lo que tú quieres representar. Recordemos que, por ejemplo, la anatomía humana, cuando Vesalio hacía sus famosas disecciones, los que iban a las disecciones no eran médicos, eran artistas. Era Leonardo, era Rafael, era Miguel Ángel. Estaban muy interesados por la anatomía. Y la anatomía nació originalmente como una aportación artística. Más tarde se pasó a la medicina, pero tardó un poco.
Ahora bien, teniendo en cuenta que uno cuando habla de museos, parece ser que habla de museos que son, como podría ser en Italia, que ir a la Capilla Sixtina o grandes museos. ¿Y todo museo es útil para poder aprender desde este punto de vista para usted? Todos, absolutamente todos, hasta el museo más pequeño. Hace muy poco tiempo, hace unos meses, me perdí en un pequeño pueblo de Cataluña donde había un museo de cirugía, porque había un cirujano famoso del siglo XVIII que había nacido en aquel pueblo, y la gente del pueblo habían hecho un museo conservando algunas piezas, representando unas figuras adecuadas, recuperando documentos. Era un museo de cirugía del siglo XVIII realmente fantástico. Era un pueblo pequeñísimo y era un museo, era una planta de un piso, no tenía una gran extensión. Pero en todos los museos se puede aprender algo. Es cuestión de saberlo ver. Hay una propuesta. Las cosas de saberlas ver, no son las que son, sino es saberlas ver. Y a veces se ve más en un museo pequeño que en un gran museo, como los que se pueden ver en Roma o como ir al Museo del Prado. Yo, mire, hice mi especialidad en Madrid. Viví en Madrid 4 años y medio y procuraba ir al Museo del Prado prácticamente todas las semanas. Yo iba al Museo del Prado y veía 4 cuadros, 5 cuadros y me iba. Y volvía la semana siguiente. Y esta es la manera de ver un museo. No la gran aglomeración de obras, no por aglomerar muchas obras el museo es mejor. Hombre, mejor naturalmente porque normalmente los grandes museos tienen también grandes piezas. Pero pocas piezas bien puestas, bien estudiadas, bien contempladas y sobre todo intentando ver lo que te puede enseñar aquella pieza es muy interesante. El Museo de Medicina, la facultad nuestra hizo una propuesta que está avanzando lentamente de un museo de la medicina. El Museo de la Medicina no hay tantos, algunos o no, uno no los conoce tanto. ¿Usted se acuerda de algunos museos de la medicina que le llamaron la atención? Hay un museo, sí, los dermatólogos, y seguramente los dermatólogos aquí presentes conocerán que en el siglo XIX se realizaban moldes de cera para representar enfermedades de la piel. Entonces hay varios museos importantes con moldes de cera. Y el más importante quizás es el del Museo del Hospital de Saint-Louis en París. También hay uno muy bueno en Viena. En Florencia hay figuras de cera, pero en este caso son más anatómicas, en el Museo de las Pécolas, realmente espectaculares. Y recientemente, en los últimos 10 años, se ha recuperado en Madrid un museo de moldes de cera que se están restaurando, que estaba abandonado en cajas durante muchos años en los sótanos de un hospital y que gracias a las frecuentes demandas de muchos médicos, entre los cuales me cuento, pues se pudo recuperar y actualmente el Museo La Vide de Madrid tiene unas piezas sensacionales, piezas de cera representando enfermedades de la piel. Y aparte de esto, no solamente los museos son de enfermedades, por cierto, en Argentina también hay museos de enfermedades de la piel, creo que en Córdoba, ¿puede ser? Sí. Tendría que revisarlo, pero creo que en Córdoba. Que me enviaron algunas imágenes y son algunas muy buenas. Pero no solo de esto, también museos médicos que tienen instrumental, por ejemplo, instrumental quirúrgico o instrumental de exploraciones. Hay museos realmente sensacionales. El Museo Wellcome en Londres es una referencia obligada, pero hay otros en Montpellier, por ejemplo, en muchos lugares hay museos de historia de la medicina muy interesantes y que yo creo que cumplen una gran función. Lo que pasa es que normalmente son museos muy poco visitados porque no se sabe crear en la sociedad este hábito de ir a un museo y de ir a un museo científico. Y esto también es muy interesante, porque no solo hay arte en los museos, también hay reliquias de la ciencia y también hay muchas cosas que podemos aprender y que forman parte de nuestra tradición médica.
Doctor, en Roma, en la Sapienza, hay un museo muy interesante también, no sé si usted lo conoce. No lo conozco, no lo conozco, tendré que ir a visitarlo. Ahí puede ir a visitarlo con Vincenza. Es un museo muy, muy lindo. Además, esa universidad tiene 700 años Sí, sí, de lo sé, historia, lo sé. así que imagínese. Lo sé. Hay muchos museos de medicina y son muy interesantes. Y yo creo que hay que reivindicar esta función. Igual que los museos de la ciencia en general. Los museos de la ciencia cumplen una función muy importante. Pero hay que ir a visitarlos, hay que crear el hábito en la gente. La gente va poco a los museos. Si usted tuviese que hacer yo sé que le hacer una pregunta con trampa, doctor, porque acá tenemos como muchos estudiantes y también están pensar que la gente quiere acercarse al arte. Se quiere acercar al arte a veces y por más, como bien dijeron, que todo se puede ver, ¿no? Pero es como la sugerencia siempre ayuda por una puerta. Si usted tuviese, y en nuestro boletín, en el que salió recientemente, el doctor mostró un par de obras de arte que no eran conocidas por todos, ¿de acuerdo? Si usted tuviese que hacer una sugerencia para que los estudiantes de medicina descubran el arte sin caer en los clásicos de ver lo que todo el mundo sabe, me tuviese que decir 3 obras que sería lindo porque genera... una pregunta con trampa, le anticipé. De tres obras que para el estudiante de medicina podrían abrirle la cabeza de algún modo. Mira, hay dos obras que a mí me gustan mucho y además me gusta mucho compararlas. Una está en mi ciudad, en el Museo Picasso de mi ciudad. Es Ciencia y Caridad de Picasso, una obra juvenil de Picasso, en que se ve un médico al lado de una mujer moribunda, una mujer pobre, en un ambiente muy, muy mísero. El médico le está tomando el pulso, pero está muy preocupado por mirar el reloj, por comprobar la constante. Es la visión del médico científico, pero no mira a la enferma. Hay otra de Fieldes, que es otro médico que está atendiendo a un niño. Pero el médico está muy preocupado viendo al niño, mirando al niño. Es otra visión, la visión humana del médico. Y finalmente, pues podríamos poner, como no, la lección de anatomía de Rembrandt, que es un clásico, conocido por todos, y que reivindica pues, el progreso de los conocimientos anatómicos, que aunque a nosotros nos parezcan ahora obvios, fueron prohibidos durante mucho tiempo y no aparecieron hasta el Renacimiento. Y la lección de anatomía es muy interesante porque el doctor Tulp, que es el que está disecando, está tirando de un tendón que es perfectamente reconocible en el cuadro y con la mano hace el movimiento que produce este tendón. O sea, está haciendo una lección de anatomía funcional, no una lección de anatomía y basta, ¿no? No solamente describe los nervios, sino la función de cada nervio. Esto es muy interesante también. El autor de la segunda pintura están pidiendo, doctor. Fieldes, es un autor inglés. Ahí está Luz. Sí. Aquí lo pone la doctora Villagra. Luque Fieldes es exactamente este pintor. Pero hay muchas obras más. No, claro, limitarse a 3 es muy limitado. No, es estimular de alguna manera para que aquellos que no las conozcan la Yo elegí para el boletín, para su boletín, elegí la obra de Christian Schad, precisamente porque no es una obra muy conocida y porque es una obra en la que se puede ver el progreso médico de aquel momento, ¿no?
comparándola, por ejemplo, con la de Herbex, que es mucho más atrasada y total hay, no llegan a 40 años de diferencia entre las dos obras. Pensemos que, por ejemplo, el uso de la introducción de los guantes tienen una historia muy romántica, porque el doctor Halsted, su mujer le ayudaba en las intervenciones, era enfermera y le ayudaba en las intervenciones, y desarrolló una alergia a los metales, cosa frecuente, y no podía coger los instrumentos, porque le aparecía dermatitis en las manos. Entonces, Halsted le hizo hacer unos guantes de caucho, para que ella pudiera seguir ayudándole. Es una bonita historia. Y ella se los puso para seguir ayudándole. Pero descubrieron que los enfermos, desde que se puso los guantes, se infectaban mucho menos. Y entonces se fue generalizando el uso de los guantes. Los guantes de cirugía aparecieron en más o menos la raya de 1900, sí, aproximadamente. 1899, 1900. ¿Puede ser, doctor, que dentro de las enfermedades más representadas por la pintura, de algún modo u otro, fue la sífilis? La sífilis se representó, pero no siempre tal como es. A veces se representaba la sífilis de una manera exagerada para promover un contenido moral, ¿no? Como que es una enfermedad que se contrae sexualmente, pues también, naturalmente, se culpó. Una de las características de las epidemias, como la que vivimos ahora, es buscar un culpable, ¿no? Han sido los chinos, o la sífilis, han sido las prostitutas. Sí, puede ser que sean las prostitutas, pero no solamente las prostitutas. La sífilis es una enfermedad que puede afectar a mucha más gente que las prostitutas. Entonces, bueno, se ha cargado un poco la tinta en la representación de la sífilis. Pero no es de las más representadas, porque los primeros síntomas de la sífilis están en la zona genital, que normalmente es una zona tabú para representar, ¿no? Se ha representado mucho la peste, aunque la peste tampoco se ha representado siempre exactamente como es. Se ha representado, no sé, algunas enfermedades dan miedo incluso de representar, no se representan muy bien. También en esto hace falta que el artista sepa comprender los síntomas de la enfermedad. No solamente el médico tiene que saber ver el arte, sino que el artista también tiene que saber representar las enfermedades. Por ejemplo, los tratados de dermatología del siglo XIX, que las enfermedades eran representadas también por unas litografías, algunas preciosas. Por ejemplo, el libro de Ferdinand von Ebra está muy ilustrado, y había dos personajes que realizaban las ilustraciones. Eran dos médicos que eran además artistas. Entonces, claro, tenían la visión médica y la visión artística. Y la verdad es que el resultado fue fantástico. Pero si no, si es solamente un artista, normalmente tiene que haber un médico que asesore y diga, mira, fíjese en esto, fíjese en lo otro, fíjese en esto. No se olvide de representar tal cosa. Por eso a veces los dibujos de enfermedades son más útiles que las fotografías, porque las fotografías son planas. Las fotografías representan lo que hay, pero no inciden en el otro. En cambio, los dibujos pueden caricaturizar, pueden exagerar los síntomas en lo que se debe fijar el estudiante o la persona que estudia aquella enfermedad. Esto sucede en los tratados de Alibert, por ejemplo, uno de los primeros dermatólogos franceses, bueno, el primer dermatólogo francés, que representa estas enfermedades con un punto de caricatura, para incidir precisamente en las cosas en que se tienen que fijar los médicos, los síntomas, claramente. Hay una pregunta de María Emilia León Ruiz, que la doctora Canata estaba respondiendo también. Ejemplos de artistas, obras de Mesoamérica. Sí, las hay. En Mesoamérica hay representación
y no solo Mesoamérica, también en otras culturas americanas. Hay representación de los aztecas, de enfermedades de la piel y también de rituales de curación. Había el dios Xochipilli, que estaba dedicado a las enfermedades de la piel y se representaban, se hacían unos rituales muy crueles, muy sangrientos, que se arrancaba la piel de los prisioneros y se colocaba encima de los enfermos con enfermedades de la piel para curarse, con la sangre y la piel recién arrancada del ajusticiado o del sacrificado, ¿no? Y también son muy interesantes las representaciones mochicas. En el Valle de Moche, en Perú, normalmente los cadáveres se incineraban y se enterraban en unas urnas que representaban el retrato del difunto. Entonces se representaban con todo lujo de detalles y allí se podía observar diversas enfermedades. Cuando yo estaba haciendo la especialidad en Madrid, muy cerca del Hospital Clínico, donde yo iba, estaba el Museo de América. Y a mí me gustaba ir al museo, bueno, siempre me ha gustado ir al museo, ya pueden imaginar. Y cuando tenía un momentito me escapaba al Museo de América. En el Museo de América entré en relación con el conservador y me comentó que tenían un almacén de piezas no expuestas, que sí quería verlo. Y fui y encontré una cerámica mochica, rota, pero que los trozos permitían ver que se trataba de una leishmaniasis americana. Y entonces le dije al conservador, esto merece la pena que lo restauren, porque es muy interesante esta pieza por la enfermedad que representa. Y lo hicieron. Y ahora está expuesta en una vitrina de honor con el diagnóstico. Y es muy... Cada vez que voy a Madrid voy a ver a mi cerámica. A mi diagnóstico. Sí, es muy interesante. Y otras civilizaciones, bueno, no representaban tanto las cosas, pero los aztecas y los moches sí. Doctor, otro ejercicio más, pero fíjese, la Escuela de Anatomía Patológica de Estados Unidos tiene dentro de los congresos que hace, hay como un concurso donde se dan los datos de alguna personalidad histórica para que la gente haga un diagnóstico a partir de eso. Sí. Me parece, digamos, un ejercicio interesante donde participan los patólogos, ¿sí? Porque todos quieren tener su propia cerámica, evidentemente, tener su propio diagnóstico hecho. ¿Se podría pensar en hacer algo semejante con el arte? Pues sí, en realidad nosotros ya lo hemos hecho, en cierto modo. Mire, hace unos años en el Colegio de Médicos de Barcelona se hacía un homenaje al profesor Piñol, un importante dermatólogo catalán, y el comisario del año Piñol, que se hicieron una serie de conferencias, de homenaje, etc., me nombraron a mí. Y yo organicé, entre otros actos, una exposición de historia de la dermatología en los bajos, en unas vitrinas grandes que hay en los bajos del Colegio de Médicos. Y como parte de esta exposición, al final, había una serie en este caso no era arte, sino que era arte médico. Eran representaciones de pinturas de estas que hemos dicho, de los tratados del siglo XIX, y llegar a un diagnóstico. Y entonces se tenía que hacer en plan concurso, ¿no? Había unos premios, unas pequeñas cosas, ¿no? Tampoco era un gran premio, pero se podía participar y se podía hacer el concurso. Y naturalmente, pues se podría hacer con arte en general, ¿por qué no? Claro. Nuevas ideas que damos, digamos, para compartirlas y la idea es que sumar fuerza para poder hacer que esto crezca. La idea de crear una red, ¿sí? Ya que tuvimos que pasar esta pandemia, estamos sacándole algún provecho con lo virtual. Sí. Por ejemplo, ahora podemos vernos con cierta facilidad, ¿no?
Ni aviones, ni sin hoteles, ni esas cosas. Sin renunciar a la posibilidad de lo presencial, doctor. Creo que será bueno tenerlo por tierras. De todos modos, estos encuentros virtuales vienen para quedarse. Es posible que nos volvamos a ver presencialmente, ¿por qué no? Pero tendremos que trabajar en un sistema mixto en el futuro. Pensar que el coronavirus va a modificar la historia. La va a modificar completamente, como lo modificó la peste en su momento, o como la modificó el cólera en el siglo XIX, o como la modificó la gripe de 1918. La sociedad se transforma, y se transforma de una manera muy importante. Después de la peste fue terrible, la peste del siglo XIV fue terrible en Europa, pero acabó con el feudalismo, porque los campesinos que no podían abandonar la tierra donde estaban asignados, la abandonaron por miedo a la peste. Y como que la abandonaron, no la cultivaron, y como que no la cultivaron, no pagaron lo que tenían que pagar a los señores, y se desarmó el sistema, se acabó el feudalismo. Y entró otro sistema en el que los bienes ya no se intercambiaban, sino que se circulaba mucho más la moneda. Al circular mucho más la moneda, nació un capitalismo incipiente, gente que acumulaba dinero, gente que reinvertía, gente que invertía en comercio, en grandes navegaciones que trajeron especies de Asia y que también se abrieron nuevas rutas, entre ellas la de América. Fíjese toda la concatenación de hechos que produjo, en cierto modo, la epidemia de peste del siglo XIV. Produjo cambios importantes en las mentalidades, cambios en la mentalidad religiosa, por ejemplo, cambios que se manifestaron en los flagelantes que nacieron en Italia, se iban autoflagelando y que eran grupos fanáticos que señalaron también como culpables a los judíos, como que señalaron como culpables a los judíos, se asaltaron las juderías, se acabó expulsando a los judíos de España, fíjese, todos los fenómenos que esto ocasionó. Se desarrolló mucho más la técnica, porque como que había menos manos para trabajar, pues se potenció la técnica acabó con descubrimientos importantísimos como fue el de la imprenta. La imprenta, el primer libro que sacó fue la Biblia. La gente empezó a leer la Biblia, apareció el luteranismo. Una cosa fue trayendo a la otra. Y con el coronavirus pasará lo mismo. El mundo no volverá a ser el mismo. Y sí, nos veremos presencialmente, como no, pero no renunciaremos a este tipo de encuentros como el de hoy. Pues bien, doctor, estamos casi en las 2 horas. Yo quiero agradecerle la presencia, la disposición y la generosidad con los conocimientos compartidos. Yo sé que tanto como pasó con el caso de la situación con Vincenza como usted, para ustedes es completamente normal el ofrecer los conocimientos. Pero de todos modos, frente a la generosidad de esa, solamente el gracias ayuda para pagar a veces. Y en este caso queremos agradecerle por estar. La mayor felicidad del mundo es poder compartir alguna cosa que sepas. Para todos. Y entender esto es importante. Sí, le voy a pedir que llenen a los que participaron en el formulario para que tengamos los correos para poder compartir con ustedes los nuevos eventos que vamos a esperar poder realizar. Así que, hay una pregunta aquí que no he contestado. No. Si puede repetir el autor de la segunda pintura, ves Luke Fields. Sí. Ya está. Ya. Pues muy bien, muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Anche un piacere compartire con la dottoressa Ferrara e il dottor Peppi questo piccolo incontro. Grazie a lei per la partecipazione e a presto. Muchas gracias a todos y hasta cuando queráis. Gracias, doctor. Un placer. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias a todos. Adeu-siau.
Esto es adiós en catalán. Adiós. Y para usted, Bonnie. Bona nit, bona nit. Sí, para mí sí. Infatti non sei, Xavier, non sei spagnolo, sei catalano, perché sei di Barcellona. Sí, Giusto? sono catalano. Non sono spagnolo. Certo. Non sei spagnolo, sei catalano. Io ho un'amica che vive a Barcellona e mi dice sempre: non sono spagnola, sono catalana. Hola, buona serata, grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Ciao Francisco, Ciao, ciao. ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Adiós. Me voy, ¿no? Gracias. Doctor, ya también acá Santiago Oviedo compartió la página de su blog. Perdón. En el chat está uno de los autores, uno de los participantes dio su página. ¿Cuál? Bien, el último. Santiago Felipe Oviedo. Santiago Felipe. Sí. ¿Este blog? Su blog. Compartir su blog. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós, buenas tardes.